Muchas gracias, señor presidente. Aquí ya se han planteado bastantes asuntos, pero quisiera ser muy concreto en 5 grandes razones por las cuales el Centro Democrático no acompaña este presupuesto. Lo primero es porque la realidad económica del país está totalmente divorciada de la realidad económica que ha sido presentada por el gobierno en este presupuesto. Solamente mirando los indicadores de crecimiento económico, parece absurdo que el gobierno siga apostándole a un crecimiento superior al 3%, lo está hablando ahora del 3.3%, cuando ya hasta el Fondo Monetario Internacional está hablando de crecimientos del 2.5%, está hablando el Banco de la República de crecimientos del 2.8%, y hay bancos de inversión y analistas que están hablando de crecimientos del 2%. No parece claramente sustentada esa apreciación. Adicionalmente, el soporte de esto es que el primer semestre del 2015 ha sido el peor primer semestre de crecimiento que hayamos tenido desde el año 2010. Un crecimiento por debajo del 3%, que además está mostrando unas fallas endémicas en la economía. Una de ellas tiene que ver también con la dinámica de las exportaciones en el país. Estamos viendo que las exportaciones en lo que va corrido del año han tenido una caída cercana al 34% y no se ve ninguna expectativa de recuperación después de que el gobierno nos había anunciado 6 meses atrás que la devaluación se iba a ver reflejada en este semestre como el gran dinamizador del sector exportador. En cuanto a los precios del petróleo, aquí se ha hablado que el presupuesto se ha hecho sobre la base de un precio de $64 el barril. Inclusive el gobierno ha dejado entrever que puede estar hablando de 60, pero claramente estamos hablando de realidades que están divorciadas de lo que se está viendo en los mercados internacionales, donde estamos viendo precios por debajo de $50, e inclusive hay bancos como Goldman Sachs que ha analizado la expectativa del 2016 y está hablando de precios del petróleo de $20 el barril. Solamente para que lo tengan claro los señores senadores, por cada dólar que caiga el precio de referencia con respecto a ese monto de barril que está en el presupuesto, la nación puede estar dejando de recibir cerca de 500.000 millones de pesos, como está sustentado en el marco fiscal de mediano plazo. Obviamente las expectativas también de ventas externas de minerales y de materias primas a grandes mercados pues están disminuyendo. Lo que se está viendo con la dinámica de crecimiento de China, donde se concentra el 50% de la demanda mundial de grandes minerales, pues también va a generar impactos en el sector minero de Colombia. Yo creo que es preciso también decir que hay que tener incredulidad frente a las expectativas y a los planteamientos y supuestos que el gobierno le ha traído a este Congreso. Entre el 2014 y el 2015 lo que va ocurrido, hemos cambiado 6 veces del monto del presupuesto, 6 veces. Eso quiere decir que la planeación y los supuestos con los cuales están trabajando las instituciones gubernamentales no están soportados con elementos creíbles, que no hay razón por la cual se estén haciendo estas modificaciones que no son acordes ni siquiera con el documento de marco fiscal de mediano plazo. Uno de ellos tiene que ver con el aumento de la deuda pública y el servicio a la deuda. En los últimos 2 años, o sea, entre lo que va del 2014 al 2015 y la expectativa que tenemos para el año entrante, el monto de servicio a la deuda va a haber aumentado un 17%. Y esto obviamente va a estresar también las cuentas nacionales. Nos preocupa también que en lo que tiene que ver con consumo por parte del gobierno y en lo que tiene que ver con formación bruta de capital, vemos una caída pronunciada, caída que también se tendrá que traducir en efectos en materia de crecimiento económico. Pero a esto lo afectan otros 2 elementos. Uno, la demanda interna en el país se viene debilitando, la confianza del consumidor se viene debilitando y la confianza del sector industrial se viene debilitando. Tanto así que la expectativa que podemos empezar a tener con respecto a la nueva reforma tributaria que hoy se desconoce, va a tener que analizar con mucha seriedad
si va a ser conveniente o no para la demanda agregada en el país. Y yo creo que es pertinente alertar hoy a este Senado que cualquier reforma que traiga incrementos sustanciales en el IVA hay que mirarla con el efecto que puede tener en la demanda agregada, toda vez que hay presiones inflacionarias que ya se ven estructurales. En cuanto a la deuda, es importante también alertar al país que la deuda externa pública y privada ha tenido un aumento del 33% en el último año. Y esto no ha sido muy bien debatido y elaborado en el gobierno cuando planteó el presupuesto. Con esos supuestos que les acabo de anunciar hay que tener incredulidad, pero la mayor incredulidad, y aquí sí quiero que todos ustedes lo vean con cifras muy crudas, tiene que ver con lo que el gobierno llama la austeridad inteligente, que de inteligente no tiene absolutamente nada. El sector agrícola en el primer semestre de este año creció el 2.1%, jalonado principalmente por el sector cafetero. Pues resulta que en el presupuesto nacional del 2016, este sector que tanto hacemos alarde apenas representa el 1.8% del presupuesto, y adicionalmente tiene una caída en la asignación presupuestal para el 2016 cercana al 20%. Yo no entiendo cómo pueden decir que aquí está la supuesta autopista del tal posconflicto y cómo el gobierno está anunciando que la agricultura va a ser un factor dinámico. Lo segundo tiene que ver con la famosa locomotora de la minería, otro sector que ha crecido por debajo del crecimiento de la economía, que en el primer semestre tiene un lánguido crecimiento de 2.4% y que en el monto del presupuesto general para el 2016 es apenas el 1.9% y tiene una caída de su asignación presupuestal con respecto al año anterior del 10%. En el sector de comercio, industria y turismo, es todavía más dramático, señores senadores, porque llevamos varios trimestres consecutivos, más de 5, viendo al sector tener decrecimiento, contraerse. Y se preguntaría uno, ¿será que estamos dando los recursos presupuestales para animar este sector? Pues este sector apenas representa el 0.5% del presupuesto nacional para la vigencia 2016 y también sufre un recorte presupuestal. Aquellos que hablan de ciencia y tecnología como un eje diferenciador, también les quiero decir, mentira, mentira, porque esa austeridad inteligente lo que nos demuestra es que apenas este sector tiene el 0.2% del presupuesto nacional. Se nos dice que este iba a ser el presupuesto de las regiones y que la reforma tributaria que se hizo era para mantener la inversión en las regiones. También se están diciendo mentiras. Porque empecemos por el sector de la educación, senador Senén, que este presupuesto iba a darle viabilidad a la jornada única, a todos estos planes de cobertura. No es real cuando la asignación regionalizada para educación es apenas el 6.2% del presupuesto nacional, confiar en todas esas promesas porque se van a quedar en el papel. Y lo propio ocurre con el sector de la agricultura, que es apenas el 5.8% del presupuesto regionalizado de este país. Ahora hablemos de departamentos. Comparando el presupuesto que tenemos para el 2016 con el del 2015, les cuento algunas perlas. Solamente 2 departamentos tienen un aumento, que son Norte de Santander y San Andrés y Providencia. 13 departamentos tienen una reducción del 19%. 13 departamentos. 8 departamentos tienen reducciones que van entre el 10 y el 19, y 9 departamentos tienen reducciones inferiores al 10%. Pero esto no es lo peor. Si comparamos este presupuesto del 2016 con el presupuesto del año 2014, es decir, antes de la reforma tributaria que el señor ministro le dijo a este Congreso que era para garantizar la inversión, nos encontramos con que hay 14 departamentos que tienen menos asignación presupuestal en el 2016 que la que tenían en el 2014. ¿Se puede creer así en la efectividad de un presupuesto? Yo cierro, apreciados senadores, con
los vicios adicionales que tiene este presupuesto. Es preocupante que aún existe... Oh, claro. Sí, señor. Este presupuesto tiene todavía partidas no regionalizadas en el gobierno que superan 2 billones de pesos. La pregunta es cómo se van a regionalizar. ¿Al vaivén de las presiones políticas o hay algún criterio predeterminado? Muy grave que subsistan estos problemas en el presupuesto. Y el otro gran error que no podemos permitir es que sigan existiendo en el Ministerio de Hacienda recursos específicos para el financiamiento de proyectos frente a los cuales no se conoce ni el criterio de asignación ni cuál va a ser el modelo democrático y abierto para garantizar que esa inversión se vaya a donde están realmente las necesidades. Por esas razones, el Centro Democrático, señor presidente, no acompaña a este presupuesto y votará negativamente, y le quiero pedir su venia para cederle 2 minutos la palabra al senador Álvaro Uribe. Muchas gracias.